gracias por la invitación a los organizadores y bueno, como hay uno menos nos podemos extender un poquito más seguramente. Trataré de hacerlo breve. Sí, es la presentación de un proyecto de investigación, es la evaluación de la exposición a productos fitosanitarios en población argentina. El aumento de los cultivos transgénicos en estos últimos años ha llevado justamente también concomitantemente a un aumento del uso de determinados productos fitosanitarios. Por lo tanto, el proyecto, cuando se gestó, tuvo la intención de medir el impacto de estos compuestos fitosanitarios sobre el ambiente y sobre la población, especialmente poblaciones rurales de la provincia de Buenos Aires. La siguiente, ahí está, gracias. El proyecto se gestó en forma conjunta entre la Facultad de Agronomía y la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Agronomía hizo todo el aspecto ambiental y Farmacia y Bioquímica hicimos todo el aspecto de la población, el aspecto humano. Los objetivos están planteados desde la Facultad de Farmacia y Bioquímica, eran evaluar la exposición de la población argentina por el uso masivo de estos productos fitosanitarios en cultivos transgénicos, medir bioindicadores tanto de efecto como bioindicadores de exposición en poblaciones justamente de la provincia de Buenos Aires y realizar tomas de muestras en dos periodos. Un periodo que se llama de preaplicación al uso de insecticidas, el periodo de barbecho químico, y un segundo periodo de toma de muestra en la postaplicación de estos insecticidas, que es cercano al momento de la cosecha. Es decir, queríamos comparar si había diferencias de exposición en los distintos biomarcadores a través de la evaluación de estos biomarcadores. Las poblaciones que se evaluaron, si pueden seguir, son principalmente, las dividimos también porque se hicieron encuestas previas de toda esta población, se dividió en población de personas no expuestas, que en algunas zonas es bastante dificultoso conseguir población no expuesta, sobre todo en algunas zonas porque viven en zonas muy cercanas a los campos o dentro de los campos mismos. Población rural, que sería población ambientalmente expuesta, la que no trabaja directamente con productos fitosanitarios, pero que sí están expuestas ambientalmente, y poblaciones, la otra por favor, es posesión laboral, o sea, aquellos que sí manipulan productos fitosanitarios. Los estudios que se realizaron fueron medir biomarcadores de efecto, como son las actividades de las colinesterasas, tanto la plasmática como la eritrocitaria, pre y posaplicación. Estas actividades se midieron por métodos cinéticos espectrofotométricos y además medimos en sangre también los niveles de distintos insecticidas, tanto también pre y post aplicación. Estas medidas se hicieron por cromatografía gaseosa con detector de captura de electrones. Vamos a pasar rápidamente algunos resultados, tenemos muchas evaluaciones hechas, pero principalmente los resultados que se han obtenido. Nosotros, dentro de la región, se evaluaron dos localidades, la región de Pergamino, con las zonas aledañas, que fue el objetivo original del proyecto, pero además se agregó otra región que fue la de Bragado Chivilcoy y zonas aledañas. Es decir, que pudimos comparar también dos regiones de cultivos transgénicos, pero que en realidad tienen distintos sistemas de cultivos, uno más el cultivo directo o la siembra directa, y en las otras localidades todavía siguen los cultivos tradicionales, y eso implica también diferencias en la aplicación inclusive de los compuestos fitosanitarios. Así que bueno, pudimos hacer la evaluación de estas dos zonas. La que sigue. La composición de la población, nosotros evaluamos 212 personas en total en todas estas zonas, dividido en 62 de Bragado Chivilcoy y 150 en Pergamino, divididos según la exposición. Como vemos, en Bragado y Chivilcoy tuvimos bastantes dificultades en tener justamente personas no expuestas porque muchos viven en zonas cercanas a los campos, y en Pergamino sí tuvimos mayor por proporción de no expuestos, de gente que vive en la ciudad. Pergamino es una ciudad mucho más grande y vive gente, pero hay que tener en cuenta que también en la ciudad, por lo que de las encuestas se deduce también,
que hay fumigaciones que se hacen en la ciudad, que muchos empleados municipales también están en contacto con estos productos y mucha gente tiene productos fitosanitarios en sus hogares, con lo cual también hay una exposición intradomiciliaria. En las enzimas que se evaluaron fueron las colinesterasas plasmáticas, la eritrocitaria, la plasmática como indicador de exposición reciente y la eritrocitaria, como ustedes saben, de exposición crónica. Estas enzimas se evalúan, digamos, por productos que son inhibidores de las colinesterasas, principalmente los órganos fosforados. El que más se utiliza junto con los herbicidas es el clorpirifos, que es el más utilizado en estas zonas. En cuanto a los resultados que hemos obtenido evaluando las colinesterasas y comparando ambas regiones, siempre en el periodo pre-aplicación, donde tenemos el total de la población, las 212 personas, vemos que con respecto a la colinesterasa plasmática no vimos diferencias significativas. En cambio sí vimos diferencias significativas en la eritrocitaria. Ya los niveles de actividad fueron menores en pergamino. Pergamino está indicando que, por lo menos de los resultados que hemos obtenido, hay una mayor exposición crónica a este tipo de plaguicidas, principalmente el clorpirifos, que es el que más se utiliza. Sin embargo, los valores medios en general de todas las actividades de estas enzimas estuvieron por encima de los límites inferiores. No tuvimos demasiados y muy pocas cantidades de muestras que estaban por debajo del límite inferior. La mayoría está dentro del rango de valores referenciales. La que sigue. Cuando nosotros comparamos los niveles, tanto en bragado chivilcoy como en pergamino, de acuerdo a la exposición de las poblaciones, divididas en ambiental, laboral y no expuestas, no vimos en ninguna de las dos regiones diferencias significativas. Es decir, que no vemos una gran diferencia de exposición en las distintas poblaciones. La que sigue. Cuando nosotros ahora comparamos los niveles de las dos colinesterasas preaplicación y posaplicación, en la posaplicación nosotros evaluamos los mismos voluntarios, pero no tuvimos el total de las muestras. Se evaluaron 116 muestras, pudimos comparar 116 de los voluntarios. Vemos que en este caso, lo mismo, para la plasmática no vemos diferencia significativa entre pre y posaplicación, o sea, no hubo en el momento de la toma de muestra una aplicación reciente, sino que hubo una exposición anterior, porque sí la eritrocitaria nos da diferencia con una menor actividad post aplicación de los insecticidas. Esto en cuanto a la evaluación de las colinesterasas. En cuanto a la evaluación de los niveles de los distintos fitosanitarios, principalmente plaguicidas organoclorados, ustedes saben que el que más se utiliza en estas zonas y junto con los herbicidas, principalmente el glifosato, es el endosulfán, que ha sido prohibido su uso y su fabricación a partir del año 2013, pero que sin embargo las tomas de muestras fueron hechas entre el 2014 y 2015, con lo cual todavía, de acuerdo a las encuestas, había productores que seguían utilizando el endosulfán como, digamos, insecticida a pesar de la prohibición, y que sé que todavía en algunos lugares se sigue utilizando. La anterior, por favor, sí. Es esa. En cuanto a las distintas concentraciones, entonces, lo que vimos nosotros, creo que era la anterior, ¿o es esta la que sigue? Perfecto, no, pues estaba listo. Quería decirles que en cuanto a los insecticidas que están que se usan en este paquete, prácticamente en cuanto al clorpirifos y a la alfa-cipermetrina, que son los piretroides también que hemos evaluado,
si bien están con muy baja frecuencia, y eso es lógico, y bajas concentraciones, porque justamente se degradan rápidamente, tienen una vida media corta, es importante que hemos visto presencia de todos estos plaguicidas, inclusive hemos evaluado nosotros plaguicidas organoclorados que ya han sido prohibidos y que siguen apareciendo en los medios biológicos. Por lo tanto, cuando nosotros también comparamos pre y post exposición, lo que vemos, justamente en este caso no vemos diferencias significativas tampoco entre pre y post exposición, pero vemos que aparece el clorpirifos, la alfa-ciprometina con muy baja frecuencia y el endosulfán que aparece, y si nosotros comparamos con valores referenciales que teníamos en zonas urbanas, que no aparecían estos plaguicidas, esta poca presencia es significativa realmente en estas poblaciones. Quiero dar las referencias ahora a las conclusiones finales, que no se hallaron entonces, la anterior. Ay, qué lío, no pueden más allá. No hubo altas exposiciones a compuestos inhibidores de las colinesterasas, que se observó una mayor exposición crónica, justamente en pergamino, respecto a bragado y chivilcoy, que en el periodo post hubo también una baja exposición a las colinesterasas y que solo el 7,9% de las muestras presentaron inhibiciones superiores al 30% cuando se compararon en forma individual respecto a los valores basales de cada individuo. La que sigue. En cuanto a los fitosanitarios, no se hallaron tampoco concentraciones muy altas, las concentraciones estaban todas por debajo de 1 nanogramo mililitro. Si comparamos con otras poblaciones rurales, los niveles son mucho más altos, pero realmente es importante que están estos compuestos persistentes a pesar de la baja frecuencia, sobre todo de órganos fosforados y piretroides, pero es importante que, digamos, su presencia nos está indicando, además, porque en todas las muestras hubo más de un fitosanitario, esto está indicando la asociación, el sinergismo, la sumatoria que puede haber y el mayor riesgo para estas poblaciones. Lo último, destacar es que es importante el monitoreo continuo de estas poblaciones. O sea, esto es una instantánea que se saca en un momento, pero sabemos que el monitoreo hay que hacerlo en función del tiempo y ver la tendencia. Por lo tanto, creo que es un aporte muy importante también para las autoridades para prevenir justamente la exposición a este tipo de compuestos. Así que bueno, nada más la última, poner para los que han participado, que ya los nombró el doctor, agradezco a todos los investigadores porque gracias a ellos hemos podido presentar hoy estos resultados. Bueno, muchas gracias. Disculpen si me pasé.